Muy pocos lugares en el mundo se parecen a Edimburgo. Este es sinónimo de frío, nubes y humedad. Sin embargo, su cielo aborrascado también exhala una luz que no se puede comparar a nada. Es casi fantasmal. Edimburgo se considera oscuro, tanto por su clima como por sus leyendas, lo cual lo han convertido en uno de los lugares más encantados del mundo. Es un espacio tenebroso, donde los habitantes conviven con 1000 cementerios, y la cultura de la muerte se erige como una parte más de la vida. Sin embargo, ninguna otra cosa hiela más la sangre que la prisión de los Covenanters, la que muchos consideran fue el primer campo de concentración de la historia, y hoy es un cementerio con una actividad paranormal desbocada. La historia de Edimburgo y la historia del robo de cadáveres van de la mano. Como prueba de ello, los residentes de la ciudad capital alguna vez estuvieron tan preocupados por terminar en la mesa del anatomista en lugar de lograr el descanso eterno. Así que invirtieron en elaboradas tumbas en forma de jaulas para evitar tal cosa. Había muchos tipos de las llamadas mortzafes, desde jaulas de hierro hasta pesadas lápidas de piedra o cajas de hormigón. Hay varios ejemplos intactos en toda Escocia, incluidos los de Colinton, la iglesia de San Miguel y Lochierite en Perthshire, pero hay una jaula en Greyfriars, que se encuentra entre las más famosas. Tan es así, que muchas de las lápidas tienen las inscripciones casi borradas por la erosión del implacable clima escocés. El cementerio de Greyfriars en Edimburgo es uno de los lugares más visitados de la urbe de las 7 colinas. Se encuentra inmerso en muchas historias, de las cuales la más increíble y espeluznante es la de su habitante más ilustre, y, sin duda, menos querido, el antiguo abogado y, hoy poltergeist George Mackenzie o Bloody Mackenzie. Debido a que durante mucho tiempo prevaleció el enterramiento de forma masiva en las inmediaciones de St. Giles, fue como en el año de 1561, se decidió que el Greyfriars fuera el mejor lugar para enterrar a los ciudadanos de Edimburgo. Dentro de sus terrenos, se firmó el pacto o Covenant en 1638, y el cual estaba destinado a proteger el presbiterianismo sobre las ideas religiosas que el rey Carlos I deseaba imponer. Y fue en ese momento en que Greyfriars se vería envuelta en la llamada revuelta de los Covenanters. Sin embargo, cuando los rebeldes fueron derrotados en 1679, una zona aledaña al cementerio de Greyfriars se convertiría en una terrible prisión, la cual es hoy conocida como Covenanters Prison. Y aquí es donde empieza a desarrollarse la macabra historia de George Mackenzie. En 1679, unos 1200 Covenanters, llamados así porque rechazaban que el rey se situara a la cabeza de la iglesia, fueron atrapados en la batalla de Bothwell Brig, y, como represalia, los encerraron en este lugar, ya que era el único con capacidad para albergar a tanta gente. Todos fallecieron en la horca, pero antes bajaron al mismísimo infierno, sufriendo de atroces y aberrantes torturas. Las condiciones en que malvivieron estas personas eran tan horribles, que pasaron meses en celdas sin techo, a la intemperie y tratando de sobrevivir a las gélidas temperaturas. Apenas comían y bebían y se encontraban sometidos para que confesaran y se delatasen unos a otros. El rey dictaminó la orden para aprehender a los rebeldes, pero lo que sí se considera la elección de George Mackenzie fue la terrible forma en que los prisioneros fueron tratados. La historia nos muestra los testimonios de algunos de estos desdichados hombres, que tras ser torturados y condenados a la horca, se referían al siniestro abogado, llenos de rabia y con maldiciones de sangre. En su trato hacia los prisioneros Covenanters y en su modo de contemplar la justicia, George Mackenzie fue un sádico practicante de terribles torturas para aquellos delitos que, a su parecer, los consideraba graves, y fue así como se ganó el nombre del Sangriento Mackenzie. George Mackenzie fue el responsable de la muerte de al menos 18,000 de sus compatriotas, quienes solo buscaban una religión unificada. Tras el destronamiento de James II, George Mackenzie se retiró de la vida pública,
y se instaló en Inglaterra hasta su muerte en Westminster en 1691. En un macabro giro del destino, George Mackenzie fue enterrado en el Mausoleo Negro en Greyfriars, precisamente a la vuelta de la esquina de la prisión de los Covenanters. En la zona más alta, junto al famoso Mausoleo Negro, hay una valla cerrada a cal y canto con un gran candado en el que asoma el óxido. Ahí se encuentra la jaula de Mackenzie, instalada con la finalidad de que no fuese saqueada por quienes deseaban vengarse de él, y a su vez no permitir que su espíritu pudiera salir y lastimar a más personas. Se cuenta que el ataúd de Mackenzie fue sepultado con 4 esqueletos, uno en cada esquina, a fin de que lo retuvieran eternamente. Durante una noche oscura y tormentosa de 1998, un vagabundo irrumpió por la fuerza en el Mausoleo Negro, donde reposaban los restos del infame abogado, buscando refugio. Invadido por la necesidad y la avaricia, el vagabundo logró llegar al nivel inferior donde se encontraba el féretro de George Mackenzie. Este intentó abrirlo pensando que quizá encontraría algo de valor. De pronto el suelo se rompió bajo sus pies y cayó a una fosa común rebosante de restos humanos. Fue aquí, cuando se paró, el féretro de los esqueletos que lo retenían. Al vagabundo no le importó entonces el frío y la lluvia, y huyó del lugar a toda prisa sin mirar atrás. Al confesar ante las autoridades, aseguró que en un intento de salir, 2 manos lo agarraron y empezaron a tirar de él. Nadie le creyó, pero se cree que fue cuando el alma de Mackenzie despertó, y desde entonces atormenta a todo aquel que pasa por ahí. A partir de ese momento, y al día siguiente, empezaron a suceder fenómenos paranormales dentro del cementerio de Greyfriars. Una mujer declaró que, al asomarse al Mausoleo Negro, una bocanada de aire helado la empujó hacia atrás violentamente. Otra persona fue hallada en un estado de confusión en el lugar, presentando además serias contusiones inexplicables en el cuello. Desde aquella infausta noche, los testimonios sobre fenómenos poltergeist en el cementerio de Greyfriars se han presentado sin descanso, y particularmente en las proximidades de la tumba de George Mackenzie y en la antigua prisión Covenanter. Muchos de los tours organizados por la ciudad tuvieron quejas y denuncias de sus clientes, ya que las personas cuentan haber sido atacadas, sufrir empujones sin justificación, frío extremo e incluso algunos dicen haber sacado fotos del mausoleo y poco después desaparecen. En los archivos del cementerio de Greyfriars, en Edimburgo, constan más de 3.000 denuncias de visitantes que abandonaron el lugar con golpes y arañazos, sin explicación aparente. Hay aquellos otros que cuentan haber sentido un cansancio extremo y desvanecimientos, sin motivo alguno. El poltergeist se llegó a extender incluso a las casas que dan de pared con el camposanto, provocando toda clase de situaciones inexplicables. Un caso documentado es el de un turista que recién había tomado el tour. Cuando regresó a su hotel, sintió algo que le ardía en el cuello, se quitó la camisa y observó que tenía arañones tanto en cuello como espalda. Sin tener idea de qué le había pasado, solamente se aplicó una crema analgésica en el lugar donde estaba lastimado y se dispuso a descansar. Al día siguiente, se levantó y observó cómo sus sábanas se encontraban llenas de sangre. Al observarse al espejo, logró ver que tenía arañazos más profundos, por lo que tuvo que acudir al médico. Al revisarlo, el médico le preguntó cuál era el motivo por el que tenía esos rasguñones. Él le contestó que no tenía idea, ya que simplemente aparecieron después de haber tomado el tour en el cementerio local. Mientras tanto, el médico en su informe dictaminó que al parecer, pertenecían a arañazos de uñas largas, parecidas a las de una mujer. En 1999, Colin Grant, ministro espiritualista, afirmó que el cementerio de Greyfriars, y más concretamente, la prisión Covenanter, estaba poseída por multitud de almas en pena y de entidades demoníacas, y que su poder como exorcista no era suficiente para sanar el lugar. Temiendo por su vida, Colin Grant abandonó el proyecto, y cuando falleció pocos meses más tarde, muchos atribuyeron su muerte al poltergeist de George Mackenzie. Esta zona ha sido exorcizada 2 veces,
ambas sin resultado alguno. 4 casas de los alrededores del cementerio fueron reportadas con actividad poltergeist. Varias zonas del cementerio están clasificadas con nivel 3 en la escala de fenómenos paranormales, y en 2002 un gran fuego devastó las residencias que se encuentran tras la tumba de Mackenzie. En la actualidad se puede visitar solamente mediante un tour, pues tanto la zona del mausoleo como la de la prisión de los Covenants se encuentra cerrado al público en general, con grandes cadenas y candados, y es exorcizado una vez cada 3 meses para que no se repita ninguno de estos sucesos. No solo en el mausoleo hay actividad paranormal, sino que también ha habido ataques en la zona donde Mackenzie encarceló, torturó y ejecutó a decenas de personas. Incluso hace pocos años, una turista fue atacada durante un tour, motivo por el cual hoy en día esa parte del cementerio está cerrada con una reja. Este fenómeno está considerado como uno de los poltergeist mejor documentado del mundo, y se han realizado reportajes sonoros y televisados, así como se han escrito libros del mismo. Hoy en día, muchas personas creen que este cementerio está perseguido por lo que llaman el efecto Mackenzie poltergeist. Muchos lo consideran un espíritu malévolo, cuyo odio vive desde más allá de la tumba, y, lejos de ser un espíritu inquieto o benevolente, impone un castigo a cualquiera que se atreva a acercarse o perturbar su lugar de descanso. El sangriento Mackenzie se considera que sigue siendo tan horrible, tanto en la muerte como lo fue en vida. Su alma no tiene descanso, y se encuentra deambulando en cada uno de los espacios del cementerio Greyfriars, atormentando no solo a los vivos, sino a las almas de aquellos que tanto hizo sufrir en vida.